Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Llegamos al viernes y el calendario dice que es 20 de marzo de este 2026. Quiero llegar con un fuerte abrazo a todos ustedes y siempre mi agradecimiento porque me permiten acompañarlos todos los días y apoyan este trabajo a diario. Hay mucho que tendríamos que hablar sobre lo que está pasando en el Golfo Pérsico, allá en Medio Oriente, pero creo que es importante arrancar con lo que también está pasando en nuestro país. Como ya todos saben, el gobierno federal está a media máquina, o sea que está parcialmente cerrado, y esto debido a que existe un impasse en el Congreso, el cual permita dar financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, a la DHS. Sin embargo, este tema de la inmigración o de las acciones de ICE, el cuidado de la frontera, no le gusta al Partido Demócrata. No le gusta que se haya cerrado las fronteras, que ya los inmigrantes indocumentados se pasen como Pedro por su casa y que se financie, que se haga más próspera la industria de los cárteles del crimen organizado. No. Esto no les gusta a los demócratas y tampoco quieren que aquellos inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y que han cometido además delitos en los Estados Unidos sean expulsados del país. Y esto ha llevado a que en este impasse en el Congreso pues no haya financiación. Es más, ellos quieren quitarle por completo el financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, que por lo menos en lo que va de un año y un poco más de esta administración número 47, ha logrado disminuir significativamente estos cruces fronterizos. Sí, allá en la frontera sur con México, decían en la anterior administración todos estos seguidores de Biden, Kamala Harris, que no había problema. Primero decían que no había problema en la frontera y después decían que no había forma de cómo arreglarlo. Sí había forma. Había nomás que cambiar un gobierno que se ponga a hacer cumplir la ley y pues ahí tenemos los resultados. Sin embargo, ¿quiénes son los que más están sufriendo este impasse que se tiene en el Congreso? Pues son los mismos ciudadanos estadounidenses que seguramente votan igual demócrata. Porque los aeropuertos hoy por hoy están presentando terribles retrasos y todo porque no hay mucho personal para trabajar. Mire este informe. La TSA está siendo, dicen, rehén, ya que es un problema o es el problema de seguridad aeroportuaria que va a empeorar debido al cierre del DHS. Lo ha manifestado un alto funcionario. Se trata, pues, de este funcionario que ha advertido que es un problema de seguridad en los aeropuertos y además empeoren antes de mejorar debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que criticó duramente al Congreso por mantener a la agencia como rehén. Adam Stout, administrador adjunto interino de la TSA, ha advertido que los aeropuertos podrían verse obligados a suspender sus operaciones debido a las numerosas llamadas de emergencia que han provocado interrupciones generalizadas en los vuelos. El índice de llamadas de emergencia es uno de los muchos factores que nos ayudan a definir nuestra presencia de seguridad en cada aeropuerto. Pero, repito, esto va a empeorar antes de mejorar, sobre todo si no encontramos una solución en los próximos días y semanas. Stout no quiso comentar cuántos aeropuertos podrían verse afectados, pero advirtió que el impacto en los centros de conexión más pequeños podría ser grave. Por lo tanto, dice, los aeropuertos pequeños pueden verse particularmente afectados porque tienen menos carriles y menos personal. Así que si 3 o 4 de cada 10 empleados faltan al trabajo para garantizar que no se vea comprometida la seguridad, es posible que tengamos que suspender temporalmente las operaciones en esos aeropuertos. El cierre del gobierno ya lleva 5 semanas y demócratas y republicanos no parecen estar más cerca de un acuerdo. Bueno,
¿Cuáles son los aspectos que deberíamos estar preocupados? Bueno, ya hemos visto y creo que si usted ha tenido la oportunidad de viajar en las últimas semanas, se habrá encontrado con largas filas. Y no en todos, pero hemos visto que en los principales sí hay demoras. Que hay mucha gente que está acostumbrada a estar esperando, bueno, pues 45 minutos, 30 minutos en la fila y por lo general los funcionarios de la TSA pues están acelerando el paso y hacen de que esto sea lo más fluido posible pues dentro de lo que cabe. Sin embargo, de 30 minutos o 45 minutos a estar más de 3 horas esperando en fila, ya es algo que deberíamos considerar a ver cómo se puede arreglar. Y ojo, esto es meramente político, no es que sea un tema administrativo o de logística. No, esto es meramente político porque es desde el Congreso de los Estados Unidos donde se debe decidir si se va a financiar o no el Departamento de Seguridad. Ahora, yo creo que también hay aspectos muy importantes. Mientras estamos hablando de que el FBI libera un video donde habla de la posibilidad de que existan una especie de revancha o me imagino, ¿no? Con lo que está pasando en Medio Oriente y puede haber repercusiones de este lado del Atlántico y que tenemos que tener cuidado y que tenemos que estar alertas. Imagínense que tengamos un departamento de seguridad que no funciona o peor aún, que los demócratas que estamos viendo que son más alineados con la política de ir en contra de lo bueno, están alineados para apoyar la delincuencia, para reducir las penas del que comete crímenes, para no someter al criminal que ha cometido crímenes. Entonces, imagínese ahora que tenemos estas alertas de algunas agencias de seguridad donde hablan de posibles atentados, ataques que puedan ser domésticos. Si tenemos a toda nuestra gente que debería estar trabajando para cuidar el país y los tenemos descansando o al último, incluso algunos con la amenaza de que puedan perder su empleo, ¿quién va a cuidar el país? ¿Se da cuenta? Y ojo, esto parece como si fuera una especie de una situación espontánea o bueno, pasó por casualidad. No se lo vaya a creer. Los demócratas lo que quieren es que no exista control en el país. Los demócratas lo que están buscando es que tan cerca que estén las elecciones, esto se empiece a normalizar. Los demócratas lo que quieren es que no exista entidades comprometidas con la seguridad, pero sobre todo comprometidas con el país, o sea, patriotas, para que estén regulando primero el ingreso de todo aquel que pueda ser o no sospechoso para entrar al país con algún tipo de amenaza. Porque más allá de la regulación que usted pueda tener a través de todos estos agentes que están en los aeropuertos, haciendo que el control sea lo más óptimo posible, pues nunca sabemos en qué momento va a llegar un desquiciado que simplemente no quiere a los Estados Unidos y que va a traer además algún tipo de artefacto o algún tipo de arma que puede causar daño a algún estadounidense. Y ya después de eso, pues tenemos que ver igual en las ciudades. Igual que tenemos que seguir controlando nuestra frontera. Porque también usted no vaya a pensar que las acciones que está llevando adelante la administración del presidente Donald Trump, por ejemplo, atacando de forma frontal al crimen organizado, a todas estas bandas delincuenciales que trafican drogas y ha hundido decenas de botes, matando a mucha gente que se dedica a esto. Y lo mismo cuando no hace mucho se buscaba la captura de El Mencho en México, que al final termina siendo asesinado. Y después de ello, el mismo día y al día siguiente empiezan a haber ajustes de cuentas, revueltas, asesinatos. Y ya le digo, toda esta lucha frontal contra el narcotráfico, usted no vaya a creer que cuando se le tira piedras a toda esta gente nos van a devolver flores. No se lo vaya a creer. El crimen organizado está fuertemente armado y tiene mucho dinero y cada vez es más próspero gracias a estas políticas de fronteras abiertas que ha tenido, por ejemplo, la administración del presidente Joe Biden. Y por más que tengamos ahora una frontera segura, o por lo menos haya reducido drásticamente el número de gente que está cruzando por esa frontera, no podemos olvidarnos que hay un crimen organizado y por eso se llama crimen organizado.
No son pequeñas pandillas o grupitos que se armaron en un barrio y dijeron, bueno, pues aquí parece que hay oportunidad de que podamos traficar drogas. No. Se llama crimen organizado porque están organizados. Porque tienen ya una logística de trabajo. Saben de dónde conseguir la materia prima, que es la cocaína, la marihuana, el fentanilo. Saben por dónde lo deben, en qué puerto deben recogerlo, o cuáles son las vías por las cuales van a llegar hasta México. Y de México saber cómo va a ser la distribución y el pase por la frontera. Y una vez que pasan por la frontera, saben a dónde van a distribuir. Saben con qué tipo de pandillas o grupos van a contactarse para poder llevar adelante la venta de todas estas drogas. Por eso se llama crimen organizado. Igual que cuando ya han vendido la droga y cuando ya empiezan a tener el dinero, saben cómo lo van a volver a llevar otra vez a México o saben cómo van a comprar armamento que le va a ser útil para poder defenderse allá en México de las Fuerzas Armadas, de su ejército. Pero no vaya a creer que ellos se van a quedar de brazos cruzados. No vaya a creer que esta gente que se dedica al mal va a decir, bueno, pues ya nos golpearon duro, ya hay que mejor dejarla aquí y mejor empecemos a ver otro tipo de negocio. No. Esta gente perversa, esta gente malvada no va a ceder. Puede que están con otro tipo de líder y seguramente van a reestructurar su negocio. Pero no vaya a creer que esto no va a tener repercusiones. Y si tenemos un departamento de seguridad que está cerrado y que no está activo, imagínese, ¿quiénes son los más vulnerables? Ahora tenemos una situación de un conflicto armado que está allá en el Medio Oriente. Y más adelante le voy a dar datos de que más portaaviones se van para allá, incluyendo soldados. ¿Qué quiere decir? Ahora, no es que nos estemos quedando sin Guardia Nacional para cuidar a la población civil. No. De ninguna manera. Pero cada vez que tengamos una oficina o un departamento de seguridad que no esté funcionando al 100%, pues siempre va a ser aprovechado por aquellos que están listos para ver cómo le van a hacer daño a este país. Y parece que en este sentido no existe ningún tipo de compromiso ni patriotismo por parte del Partido Demócrata. Y debo decirlo también, de algunos republicanos que son rinos, que pertenecen al Deep State, y que para ellos es más importante generar caos, permitir la delincuencia, porque entonces así justifican su existencia. En términos reales, y tal vez parece que la gente ni siquiera lo entiende, la existencia de estos politiqueros se justifica a raíz de los problemas. Si en una sociedad evolucionada, que trabaja en su gente, invierte en la educación de los niños, hace jóvenes de bien para que cuando lleguen a ser adultos en la sociedad se dediquen a trabajar, se dediquen a prosperar, se dediquen a hacer crecer el país, pues no estaríamos hablando de la necesidad de politiqueros. Sí. Por eso es que el Partido Demócrata permitió tantos millones de inmigrantes, no los controló y entre ellos se mezclaron muchos delincuentes prontuariados, asesinos, violadores. Y no es un invento que lo haya dicho el presidente Donald Trump allá en el 2015 o 2016. Veamos las estadísticas y hay muchas páginas que hoy están cubriendo específicamente los delitos que cometen inmigrantes indocumentados. Por eso para nosotros es importante que la gente deje de ver este problema solamente con banderas políticas. Tenemos que empezar a tener un poco más de reflexión para ver lo que realmente está pasando en nuestro país y hacer conciencia. Porque tarde que temprano, y es que esto también me parece que a uno le vuela la cabeza, parece que la persona con cerrar los ojos, cerrar la puerta de su casa, cerrar bien las ventanas, automáticamente diga que, bueno, él nunca se va a enfrentar a ningún tipo de problema. Mentira. A menos que usted viva en una montaña donde no dependa de nada ni de nadie y esté aislado de la sociedad, pues tal vez en ese sentido, pero es más, hasta si usted está tan lejos, el delincuente va a aprovechar que la policía va a tardar tanto en llegar para hacerle daño. Pero créanme, en la medida que la delincuencia no sea enfrentada, tarde que temprano lo vamos a ver de forma directa o de forma indirecta. Ya son muchos los casos que usted seguramente va a ir escuchando en los últimos 5 años, cuando algún vecino, un primo, un amigo,
le habla sobre el robo de autos, el asalto en algunas tiendas, que algún muchachito ha terminado perdiendo la vida solamente porque fue a una fiesta de 15 años, fue a una fiesta de una escuela, fue a la fiesta de la casa de un amigo, le pusieron una pepita de fentanilo y fue suficiente para matarlo. Va a escuchar cada vez a más gente decir, pero yo antes podía dejar la bicicleta de mi hijo ahí en la parte frontal, en la parte delantera de mi casa. Pero ahora hasta los maceteros se llevan. Imagínense. No estoy acusando directamente que los inmigrantes indocumentados o los hispanos sean los que van y se roban macetas o se roban cosas que otros no se robarían. No, en general. En general. Usted va a ver a grupos de adolescentes, negros, blancos, hispanos, asiáticos. Cada vez gente que se reúne a ciertas horas de la noche, se reúnen en grandes cantidades y van y así asaltan tiendas pequeñas, las saquean por diversión. Ya ni hablar de todas estas carreras de automóviles que hacen en las noches, estas carreras clandestinas, donde lamentablemente muchos jóvenes terminan gravemente heridos y hasta pierden la vida. ¿Y sabe por qué pasa todo esto y cada vez con más frecuencia? Porque cada vez le tienen menos miedo a la autoridad. Porque cada vez que usted escucha a un demócrata decirle a sus activistas de izquierda, a todos estos radicales, de que no deben permitir el trabajo de ICE, que si es necesario deben enfrentarse o les enseñan, los adoctrinan para cómo deben usar ciertas tácticas e impedir el trabajo de ICE. Entonces la gente de alguna manera cree tener una autoridad moral que se le ha entregado ese activista radical, que se le ha entregado ese político demócrata, entonces cree que tiene la autoridad para estar al tú por tú con un agente. Y mucha gente estúpida piensa que cuando solamente le está haciendo esto a un uniforme de ICE, va a quedar ahí. Mentira. Una vez que promueves que se le haga el ataque, que se le falte el respeto, que se entre en constante desacato a la autoridad, además de ICE lo van a hacer con el de la Guardia Nacional. Lo van a hacer igual con cualquier militar. Lo van a hacer igual con la policía o lo van a hacer con el sheriff. ¿Por qué? Porque a la gente lo que se le está diciendo es que no respetes al uniforme, que no te importe la ley. Tú haces lo que quieres. Estás en tu derecho. Eso es lo que le dicen a la gente. Y lamentablemente eso es lo que cada vez se está expandiendo en nuestro país. Cuando se abarcan las dificultades que también se plantea en los aeropuertos, cada vez usted va a poder ir viendo, y yo creo que la cuenta que más expone esto es, o sea, la plataforma que más expone es X, antes Twitter. Cada vez la gente está más impaciente y están reportando, claro, no vamos a decir que es una gran escalada de violencia, pero cada vez hay gente más impaciente que está dispuesta a golpearse con cualquier otro, me imagino que para sacarse el estrés o no sé, cualquier justificación que puedan tener. Porque además no hay autoridades que vayan y regulen ahí, que controlen. Y esto es lo que para mí deberíamos siempre contemplar. No solamente es el tema de nuestros aeropuertos, no solamente es el tema de la frontera, no solamente es la inseguridad, las pandillas, las drogas dentro de nuestro país, sino la forma en cómo sistemáticamente se ha venido cambiando la moral. Cómo sistemáticamente también se ha venido instruyendo a los jóvenes con toda esta basura ideológica de la justicia social, la justicia racial, la teoría crítica de la raza, para decirle que todo el mundo es víctima. Y que en nombre de ese victimismo, entonces la gente puede hacer lo que quiera. Y no estoy muy lejos de la realidad. ¿Cuántos años estuvo Barack Hussein Obama? Cuente, desde el 2009 hasta el 2015. ¿Qué es lo que recibimos en todos esos años? La formación de niños en las escuelas, adolescentes en las, igual en las escuelas intermedias o en los high schools, para que después pasaran a ser jóvenes activistas radicales. Sí, generaciones que han sido lavadas el cerebro para que piensen que de alguna manera, en ejemplos anacrónicos, la sociedad actual tiene de alguna manera responsabilidad sobre lo que pasó en la era de la esclavitud. Digo, son cosas tan absurdas, pero la gente se lo ha creído porque se lo han repetido todos los días. Me he cansado de darle este ejemplo.
Es como si mi tatarabuelo le hubiera pateado al vecino, que es un amigo, que fue su tatarabuelo. Y que por alguna razón mi vecino crea que por lo que pasó con nuestros abuelos, tenga algún tipo de derecho para hacerme sentir culpable a mí. Y peor aún, que yo tenga que pagar o resarcir eso por alguna idea mágica que se inventaron, como si yo hubiera hecho algo cuando soy inocente. Y es lo mismo que están haciendo con estas juventudes, haciéndoles creer que son víctimas de algo que no vivieron, que no pasaron. Y les han convencido de que de alguna manera ese sistema blanco opresor, o ese sistema en general opresor, tiene que resarcirles, cubriéndoles el pago de su casa, cubriéndoles el pago de la ropa, de lo que sea. Y que esa es una manera de que el blanco tenga para reponer lo que hizo. Y le digo, es tan absurdo, pero la gente se lo cree. ¿Dónde hemos visto ya la cúspide de toda la influencia de Barack Hussein Obama? En las protestas de Black Lives Matter en el 2020. Gente en lugares predominantemente afroamericanos, donde su economía depende de los mismos afroamericanos que tienen sus pequeñas tiendas, sus pequeños negocios, lo quemaron. Saquearon las tiendas de la misma gente que son sus vecinos, que son sus amigos. Gente que no ha podido recuperarse económicamente después de esos ataques, a ese vandalismo. Le digo, revise por donde usted lo vea, cada vez nuestra sociedad está más podrida y cada vez vamos hacia la debacle. Una sociedad que se jacta de ser de primer mundo, pero que tiene acciones peores que las de tercermundistas. Yo sé que quienes compartimos la fe cristiana, pues tendremos la respuesta a eso. Es que decidieron sacar a Dios de sus vidas. Decidieron sacar a Dios de su camino. Pero más allá de eso, también empezamos a influir a través de todo este radicalismo de izquierda que es posible enfrentar a la policía, que es posible enfrentar a ICE, que es posible enfrentar a cualquier autoridad cuando yo creo que estoy en mi derecho. Sin conocer la ley, sin haberla leído, sin saber siquiera en qué consiste y qué es lo que realmente dice. No, pero yo sí creo que tengo derecho y por eso creo que me puedo defender y por eso creo que te puedo faltar al respeto a ti como agente de la policía, del sheriff, de ICE, de cualquier oficina. Tenemos que reflexionar. Tiempos difíciles van a venir. Tiempos bastante complicados se van a presentar. Y va a depender de cuánto nosotros queremos a nuestro país, cuánto realmente queremos a nuestra familia y qué futuro queremos dejarle a nuestros hijos para realmente ponernos del lado correcto de la historia. Soy Freddy Silva, vamos a la primera pausa, ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, también Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com. Lugar donde encuentra información, periodismo objetivo y además de este programa puede ver muchos otros. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Vamos a hablar de lo que está pasando en este conflicto armado entre Estados Unidos e Israel. Dice, los estadounidenses, según esta encuesta, coinciden en que la Operación Furia Épica es un éxito rotundo. Bajo liderazgo decisivo, dice este artículo, del presidente Donald Trump, la Operación Furia Épica está cosechando un éxito abrumador y devastador contra el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. En tan solo 3 semanas, el ejército estadounidense, sin parangón en el mundo,
ha aniquilado las capacidades aéreas y navales del régimen iraní, destruido su arsenal de misiles balísticos a instalaciones de producción, neutralizado a más de 7,000 objetivos y debilitado su capacidad para financiar y armar a grupos terroristas. Bueno, ¿qué dice la encuesta? Según la coalición Vandenberg Target Point, el 94% de los estadounidenses afines a MAGA y el 84% de los republicanos en general apoyan la operación Furia Épica. NBC News dice que el 90% de los republicanos partidarios de MAGA, casi el 80% de los republicanos en general, respaldan la operación. La ultraizquierdista cadena aliada de los demócratas, CNN, dice el 88% de los republicanos partidarios de MAGA y el 77% de los republicanos en general aprueban los ataques que están aplastando al régimen iraní. Según el Economist, ojo, la revista favorita de los globalistas y YouGov, el 87% de los republicanos partidarios de MAGA y el 81% de los republicanos en general apoyan la gestión del presidente Trump respecto a Irán. YouGov, el 85% de los republicanos, ojo, esta es una página también gubernamental. El 85% de los republicanos partidarios de MAGA apoyan los ataques estadounidenses contra el régimen iraní. JL Partners dice que el 83% de los republicanos apoya la operación Furia Épica, mientras que solo el 9% se opone. Bueno, no voy a dar más datos porque creo que ya esto habla por sí solo y no estoy mencionando siquiera a los medios de comunicación que se dicen ser conservadores o igual de derecha. Y lo digo ¿por qué? Es nomás para reafirmar y la invitación, sobre todo, para que usted vea y que cuando vea una noticia la analice, para que usted ejercite su actitud crítica, para que se dé cuenta dónde está una narrativa, dónde hay una verdad y dónde hay una noticia falsa, o hacia dónde se dirige cuando quieren establecer estas narrativas. Hágase siempre preguntas. Medios como NBC, que son abiertamente de izquierda, medios como CNN, que son de la ultraizquierda, antitrumpistas, qué casualidad. Mire, ya tiene más de 2 semanas que vienen hablando a favor del presidente Trump. ¿No le parece curioso? Que ahora al unísono, medios de derecha y de izquierda nos vienen a contar la misma historia. Uno, el ambiente extra triunfalista, yo diría excesivamente triunfalista, de una guerra que solamente tiene a un atacante, que solamente está presentando el poderío militar de un lado. Y estoy hablando de Israel y de Estados Unidos. Pero no estamos viendo todavía las reacciones de parte de este pueblo iraní o la gente que está subordinada a esta dictadura teocrática, a todos estos islamistas radicales. Aunque hay un dato interesante que le voy a leer a continuación, pero fíjese. Ahora, ¿dónde creo que está el truco? Como se lo vengo diciendo estos días, pues nosotros lo descubrimos cuando han dado a conocer que va a haber dinero de por medio, el cual van a ir a pedir al Congreso. Sí, mire por acá. Los legisladores republicanos están expresando su profunda preocupación por una escalada radical en la financiación del conflicto en curso con Irán tras los informes de que el Pentágono ha solicitado $200,000 millones adicionales. Sin embargo, dice Axios, el secretario de Guerra Peter Hegseth afirmó que esa cifra podría variar. En cuanto a los $200,000 millones, creo que esa cifra podría variar, dijo en una conferencia de prensa ayer. Obviamente se necesita dinero para acabar con los malos, así que volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho, para lo que podemos o lo podamos tener que hacer en el futuro para garantizar que nuestras municiones se reabastezcan y no solo se reabastezcan, sino que sean más que suficientes. ¿Qué le parece? No le mentía, ¿verdad? De que de fondo había un interés. Un interés que al principio parece que nos quieren tomar siempre por sorpresa.
o que siempre tratan de ver cómo pueden llegar a la gente sin que tenga resistencia. Y es que estos son patrones que cuando ya uno hace trabajo de investigación se va dando cuenta. Fíjese lo que pasó después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Había una indignación generalizada. Se aprovechó la indignación porque fue constantemente manejada por los principales medios de comunicación. Entonces, pues, no había resistencia por ningún lado para ir a una guerra. Y no a una, sino a dos. Hoy, el escenario podrá ser diferente, pero las tácticas son las mismas. Tenemos otra vez a los principales medios de comunicación que tienen aires triunfalistas, que todos apoyan al unísono. Y bueno, pues si la opinión pública está de acuerdo en general con que lo que se está haciendo en la guerra, pues está bien, automáticamente la gente estaría de acuerdo en seguir aumentando más dinero para la financiación de esta guerra. Claro, a la gente no le van a decir que lo que le venimos informando nosotros, que esto no va a salir gratis y que su aplauso, su venia o igual su silencio le va a salir igual de su bolsillo. Para mí, lo vengo diciendo, yo espero de que el presidente Donald Trump cumpla con su promesa. Hemos terminado hoy la tercera semana de la incursión militar de Estados Unidos con Israel en contra de Irán. Hemos terminado la tercera semana, lo que quiere decir que el presidente tiene hasta la próxima semana para terminar con esta guerra. ¿Cuáles son los factores que me llevan a pensar que esto no va a ser posible? Y quiero ser muy claro con todos ustedes, porque hay gente que en las redes sociales, igual cuando ven una publicación, ya sea de que Tucker Carlson dice una cosa, Megyn Kelly dice otra, y todos parece que estuvieran al unísono diciéndole que no al presidente Donald Trump. Entonces todos se han vuelto antitrumpistas, todos son antigobierno, todos son antirrepublicanos. Mentira. Yo sostengo mi apoyo al presidente Donald Trump, como lo he dicho públicamente. Apoyo esta gestión porque en mucho de lo que ha sido su promesa de campaña estaba de acuerdo. Por ejemplo, combatir todas estas políticas del DEI, diversity, o sea, diversidad, igualdad, equidad, y a mí todas esas cosas de la agenda de género, agenda transgénero, realmente no me va. No la voy a aceptar porque realmente uno es antinatural, es anticristiano y además va contra el sentido común. Y peor aún, va en detrimento completamente contra los niños y adolescentes. No lo puedo apoyar. Cuando veo a un presidente que antes de ganar las elecciones se reúne con la gente y que enseña o por lo menos muestra que debemos hacer una oración y me hace pensar al ver que es una persona que cree en Dios, entonces se alinea con mis convicciones. Pero un presidente que promete la paz, como lo viene haciendo el presidente Donald Trump durante su campaña, y lanza este tipo de ataques, porque todavía no es declarado una guerra, entonces siempre tiene que llevarme a cuestionar. Si yo no estoy a favor de una guerra, por más que esté apoyando a un líder, como es el presidente Donald Trump, ¿por qué tendría que cambiar mi postura? Yo también creo, al igual que cada uno de los que pensamos que los extremismos, la radicalización o que este proceso de islamización es incompatible con Occidente, eso no puede cambiar simplemente porque hay un líder político, hay un presidente. Porque una cosa son mis convicciones y otra cosa es una afinidad o igual un fanatismo político. Yo no puedo estar a favor de la guerra, no porque esté en contra del presidente Trump, sino porque en el fondo sé que existen pérdida de vidas inocentes. Y eso es lo que como cada ser humano, pienso que cada ser humano tendría que tener como una regla moral. Porque además, revisemos la historia de las guerras de lo que va de este siglo XXI o parte del siglo pasado. ¿Cuándo has visto tú que un político que va y declara una guerra en un congreso o igual desde un ejecutivo, dónde has visto que ese político esté en el frente de batalla con sus hijos, con sus familias? Yo no lo he visto. Todos estos burócratas mandan a la guerra a jóvenes inocentes, pero siempre hacen este tipo de declaraciones desde sus escritorios. Bien resguardados, bien comidos y bien pagados además.
¿Cómo puedo estar a favor de una guerra? No lo voy a estar. No puedo estar a favor de la matanza de gente. Y ni siquiera para decir que, como en tiempos ancestrales, tú estabas yendo a hacer un ataque para poder liberar a personas que estaban bajo un yugo. Hemos escuchado las declaraciones de Benjamín Netanyahu el día de ayer diciendo que entre los objetivos que ellos tienen para llevar adelante esta guerra no es liberar a las mujeres que son oprimidas de la teocracia iraní, no es para hacerle justicia a un pueblo iraní que ha sido masacrado, que ha sido asesinado, que ha sido fusilado y que todavía siguen ejecutando y siguen colgando públicamente a la gente que es disidente a esta dictadura teocrática. No. Es más, hasta se olvidaron mencionar el tema de las armas nucleares. Benjamín Netanyahu fue muy claro al decirlo ayer. Que lo que ellos quieren es que se termine de hacer la construcción de oleoductos y gasoductos desde el Golfo Pérsico para que exista viabilidad directamente hasta los puertos de Israel, hasta los puertos donde se supone debe llegar estos barcos, estos barqueros, o sea, todos estos petroleros, barcos petroleros, para poder llevar ya sea a China, a India o a Europa. Eso es lo que quieren hacer. Y esto es parte del proyecto del Gran Israel que ya lo viene diciendo Benjamín Netanyahu hace varios años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer? ¿Cómo nosotros podemos apoyar un tipo o este tipo de guerras? O sea, ninguna deberíamos apoyarla. Cuando pasó el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, dije lo mismo. Por eso es que no me retracto. Tengo que ser consecuente con lo que son mis convicciones. Aquí no se trata de ser parte del equipo poderoso o el equipo pequeño, o vamos a agarrar la bandera amarillo con azul, o vamos a agarrar la otra bandera. No, esto no es un partido de fútbol. Aunque a usted le hayan hecho creer estos términos militares de que son bajas considerables, o son bajas que tenían en cuenta, por Dios, están hablando de vidas humanas, despierte de lo que está pasando. No podemos mancharnos nosotros las manos de sangre y no decir nada. Porque al final, nos guste o no, aprobemos o no, cuando nos toque pagar de nuestros impuestos todo este incremento a través de la deuda pública, ya sea para la financiación de esta guerra o de futuras guerras que vengan, terminaremos siendo igual cómplices. Por eso, para mí, es más importante seguir nuestras convicciones. Y lo repito, para mí no significa ser antitrumpista, no significa estar en contra de lo que dice el presidente Donald Trump o en todo lo que es su agenda. No, todavía hay muchas cosas que tenemos que resolver aquí en el país. Tenemos todavía que hacer mucho trabajo. Fueron demasiados años, son 12 años de socialismo que ha traído el Partido Demócrata con Barack Hussein Obama, igual que con Joe Biden. Y eso es demasiado trabajo que todavía hay que restituir lo que eran nuestras sanas tradiciones, nuestra buena cultura, los valores éticos y morales. Si estamos pensando o concentrándonos en estos temas de una guerra que primero está extremadamente lejos de acá, pero como ustedes verán, también nos está afectando ya el bolsillo. Entonces, ¿cómo solucionamos nuestros problemas internos? Habrá que trabajar primero en ello. Le digo, es vergonzoso, pero todavía dentro de nuestras escuelas, las juntas escolares siguen aprobando libros con pornografía infantil para niños. Sí, puede ser un gobierno republicano, pueden ser valores tradicionales, conservadores. Sin embargo, todos estos cultistas de la agenda globalista, de toda esta agenda de género, todavía están trabajando, todavía son parte del aparato escolar, incluso en las universidades. Y están recibiendo hasta financiación de parte de nosotros los contribuyentes. El trabajo para hacer aquí dentro de la nación es bastante arduo. Por eso es que nosotros debemos de tomar, yo siempre digo, debemos tomar una decisión para que nos ponga en el lado correcto de la historia. Pero adicionalmente a esto que decíamos de la petición de estos posibles $200,000 millones,
Aquí hay un anuncio que también me parece y me llama la atención, por lo que creo que sigue sustentando el tema de que aunque el presidente quiera salir de esta guerra, parece que va a ser complicado. El Pentágono está desplegando otra unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines compuesta por 3 buques con 2.500 infantes de marina a bordo en el Medio Oriente, en la segunda reasignación de este tipo, mientras el presidente Trump intenta reabrir el estrecho de Hormuz al transporte marítimo internacional. El buque de asalto anfibio USS Boxer, con base en San Diego, y otros 2 buques que componen la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines se dirigen a la región en un viaje que durará semanas, según informaron el día de hoy al Wall Street Journal y Associated Press. Otra unidad expedicionaria de tamaño similar ya está en camino, incluyendo el USS Trípoli, con base en Japón, y otros 2 buques. Este grupo fue avistado cruzando el estrecho de Malaca, en el norte de Singapur, y se espera que llegue a aguas cercanas a Irán a finales del mes de marzo, lo que se podría traducir la próxima semana. Trump no ha descartado ordenar el despliegue de tropas en la costa iraní para asegurar el paso marítimo. El jueves afirmó no tener planes inmediatos de enviar tropas a Irán, pero también sugirió que no anunciaría movimientos militares a través de la prensa. Bueno, adicionalmente a ello, el mismo presidente Trump ha dicho hoy y ha lanzado un ataque frontal contra los miembros de la OTAN, que se han negado a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz para el tráfico marítimo. Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. Lo dijo en su Truth Social. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Les resulta tan fácil, con tan poco riesgo, cobardes, y lo recordaremos. Bueno, después de que muchos aliados importantes se negaran a ayudar con el escolta de buques, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos y Canadá emitieron ayer una declaración conjunta, vaga, ofreciendo cierta ayuda. Dice: expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que participan en la planificación preparatoria. Bueno. Y el estrecho de Hormuz creo que ya se lo han debido contar a través de las redes sociales. La importancia, en este programa también hemos destinado bastante tiempo para explicarle quién y cómo y por qué debería ser un foco de vialidad para que se permitan los barcos petroleros. Porque pues, la gente necesita energía para moverse, para manejar sus carros, para ir al trabajo, para movilizar sus pequeños negocios, para movilizar la industria. Y si no tenemos este recurso, o peor aún, si además de que las naciones empiecen a liberar estos barriles de petróleo de emergencia, y cuando ya no haya, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que estamos viendo otra vez nos parece que es bastante preocupante, porque por un lado tienes a la administración del presidente Donald Trump, que aparentemente entiende que aunque quiera salirse, y no lo ha dicho públicamente, pues parece que no va a poder. Yo entiendo que el enviar a todos estos buques que están ya en camino son como una especie de disuasión, esperando que entiendan que tenemos la capacidad militar, tenemos el poder suficiente para cambiar el rumbo de la historia de esa nación. Pero en el fondo también habrá que sopesar siempre lo que terminará siendo la gran pregunta. ¿A qué costo? ¿A qué precio vamos a demostrar todo esto?
Porque no nos olvidemos que en los conflictos armados, mientras más se disparan cohetes, bombas, ataques, pues siempre va a haber gente que va a perder la vida en medio del fuego cruzado. Ahora, dicen también que cuando hay aviso no hay engaño. Sin embargo, pues yo entiendo que mucha de esa gente no va a querer salir de Irán. Y peor va a ser si es que muchos de los yihadistas o los extremistas salen de su país a un lugar donde simplemente van a esperar, como ocurrió en la guerra de Afganistán o igual la de Irak. Pero aquí está. Entiendo que el presidente en este punto está ofuscado y está frustrado, porque no entiende que la Unión Europea, en este mismo ejercicio de disuasión, debería mandar igual tropas que apoyen al ejército de los Estados Unidos y de Israel, porque son los directos perjudicados. Pero, de fondo, me imagino que también habrán voces dentro de estos gobiernos europeos que dirán, pues nosotros no queremos meternos, porque de por sí, sin meternos ya nos está afectando. Imagínate, ya cuando empecemos nosotros todos a ser parte de esta coalición, pues entonces seremos perjudicados directamente. Y le digo por qué. Mire este dato, al cual yo venía haciendo referencia ya desde hace algunos días, siempre tratando de ver, no con una mirada fanática, no con una mirada excesivamente triunfalista. Les venía diciendo que tal vez estamos atacando sus bases militares, o sea, todo su arsenal militar. Y están diezmando también a quienes son parte de la toma de decisiones para llevar adelante guerras y todo lo demás. Y estoy claro en eso. Pero siempre hay que poner la verdad de por medio. Y todos estos yihadistas que ya vienen realizando, incluso lobos solitarios que vienen haciendo ataques, que no necesitan ser enviados ni mandados por el régimen teocrático iraní, sino que algunos ya son y están tan adoctrinados que con mucho gusto lo hacen por cuenta propia. Miren lo que dice por acá. Irán amenazó hoy con comenzar a atacar sitios turísticos en todo el mundo, justo cuando comenzaban las vacaciones de primavera en Estados Unidos. El portavoz militar iraní, el general Abolfazl Shekarchi, lanzó la escalofriante advertencia por la televisión estatal, prometiendo que los populares destinos turísticos ya no serían seguros para los enemigos de Teherán. A partir de ahora, basándonos en la información que tenemos sobre ustedes, ni siquiera los parques, las zonas recreativas, ni los destinos turísticos de cualquier parte del mundo serán seguros para ustedes, dijo este oficial militar. Evitó mencionar, claro, destinos vacacionales específicos que pudieran estar en línea de fuego de Irán. Estas amenazas reavivaron los temores de que Teherán pudiera volver a utilizar ataques militares fuera de Oriente Medio como táctica de presión contra Estados Unidos e Israel. Bueno, no es una exageración lo que le venimos diciendo por mucho tiempo. Y créanme, no está tampoco fuera de la realidad. Puede que sea un acto desesperado por toda esta dictadura teocrática sobre lo que le han destruido su forma de vida, lo que le están destruyendo igual su forma de gobernar o quitándole el poder. Y esto pasa, creo, de forma natural con el ser humano. Cuando ya le estás quitando el poder, aquí nomás vean, cuando se trata de quitarle el poder a un político, sea republicano o demócrata, haría lo que sea. Hasta fraudes son capaces de cometer. O cuando se están viendo ya fiscalizados y donde se le está descubriendo algún tipo de corrupción, se vuelven más sinvergüenzas, más atrevidos, más reacios además. Hasta lo insultan, lo amenazan. Son actos desesperados y yo lo entiendo. Muchos de esto tal vez ni siquiera va a pasar. Pero no nos olvidemos que esta gente, como en su momento lo ha determinado Tulsi Gabbard en uno de sus informes, a los cuales califica como lobo solitario, muchos de estos lobos solitarios actúan por iniciativa propia, ¿no? No necesitan ser mandados por ninguno de estos jeques o ninguno de estos islamistas, ¿no? Lo pueden hacer por su cuenta.
Nosotros somos una nación libre y no vamos a vivir en miedo. No nos vamos a arrodillar ante el miedo. Ya lo hemos venido haciendo con la pandemia del COVID-19, no nos van a intimidar. Somos una nación libre. Pero no podemos descartar de que si esto escala, si esta incursión militar escala a una guerra, y esta guerra escala a una guerra global, ¿hasta qué punto nosotros estamos preparados para absorberlo? Porque guste o no, nos va a afectar, como ya nos está afectando, por ejemplo, en la parte económica. ¿Qué es lo siguiente que empieza a afectarse cuando existe un conflicto armado? La cadena de suministros. Y ojo, en esta cadena de suministros no solamente están los alimentos. Y una nación tan consumista, pero tan excesivamente consumista como los Estados Unidos, va a llegar un tiempo, como lo pasamos durante la pandemia del COVID-19, donde simplemente, pues, a lo que estaban acostumbrados a servirse, a comer, a recibir, pues, de otras partes del mundo, no llegan. Habrá que hacer siempre este análisis profundo. Veamos, siempre con buenos ojos, siempre tengamos la esperanza de que se vaya a encontrar una solución pronta. No perdamos la fe de que el presidente Donald Trump cumpla su promesa para que la próxima semana, que llegaría a ser el día viernes, se cumplan las 4 semanas prometidas de que Estados Unidos salga de la guerra. Y que una vez se haya salido de la guerra, también dentro de los Estados Unidos estemos lo suficientemente preparados, hayamos ya sobrepasado este impasse del Congreso de no financiar al Departamento de Seguridad, para que también estemos al 100% para estar listos, para cuidar nuestra nación, para que cuidemos de nosotros, cuidemos de nuestras familias, protejamos siempre a nuestros hijos. Déjeme cerrar el programa, ya no me queda mucho tiempo, sin embargo, quisiera hablarles sobre ciertos casos de corrupción que son extremadamente burlescos algunos, pero pasan allá, en donde reinan los demócratas. Hay un puente, curiosamente es un puente que le han llamado Nowhere Bridge, un puente que va a ninguna parte, que le ha costado $77 millones. Sí, al contribuyente, pero un experto dice que eso es solo el comienzo. Un hombre que se postula para convertirse en el principal auditor financiero de California ha criticado duramente un paso para la vida silvestre de $114 millones, apodado el puente a ninguna parte. Como un ejemplo más de dinero despilfarrado, y advirtió que los contribuyentes que llevan mucho tiempo sufriendo tendrán que afrontar más dificultades. Este paso elevado para la fauna silvestre, Wallis Annenberger, se presentó como una solución de conservación única en una generación para permitir el paso seguro de la fauna silvestre en las montañas de Santa Mónica y las colinas de Semi sobre la autopista 101. El gobernador Gavin Newsom dijo que California habría comprometido $54 millones cuando colocó la primera piedra del cruce en 2022. Y que otros $10 millones completarían el proyecto, que también serían financiados por filántropos. El puente se inspiró en esta profunda tristeza que rodeó la muerte de León de Hollywood, P22, cuya fotografía se hizo famosa frente al icónico letrero en 2012 y que falleció a causa de las heridas sufridas tras ser atropellado por un coche que intentaba cruzar la autopista. No le leo más porque realmente es deplorable lo que hacen los demócratas, cómo se despilfarran el dinero. Todos deberíamos estar siempre conscientes de que la vida animal también habrá que cuidarla. Ahora, esto no exime de que incluso teniendo cuidado en las carreteras a diario, conductores atropellan mapaches, venados, o sea, todo tipo de animales. Y no es que vayan y busquen animales para atropellarlos, no, es que simplemente se corre cierta velocidad donde simplemente ya no da tiempo de correr y atropellan. ¿Y que debemos buscar la manera de cuidar a los animales? Sí, por supuesto. Hay que ser siempre buenos seres humanos. Pero gastarte $114 millones para hacer un puente que no te lleva a ninguna parte,
y donde ni siquiera se ha podido establecer que, digamos, que en el mejor de los casos este puente sea terminado y que tenga todo lo que se prometió. ¿Realmente usted cree que este puente va a hacer de que todos los animalitos de toda esa región vayan a utilizar ese puente para cruzar? Le digo, es que a veces esto pasa a lo ridículo, a lo absurdo. Sin embargo, todas estas políticas absurdas se pueden pasar en parlamentos que ya han sido consumidos por todo este progresismo, por todo este socialismo, que en la fachada parece bien, suena bien que vayamos a proteger animales, pero de fondo no son más que centros de corrupción donde van a poder lavar dinero o donde van a poder robar dinero. 114 millones de dólares, solo póngase a pensar. ¿Cuántos edificios puede hacer? Ya sea para la gente que no tiene hogar, que dicen tanto, quieren protegerla y cuidarla y la cual demanda tanto dinero cada año, donde también es otro foco de corrupción. Pero estas cosas solamente pasan en esos lugares. Igual donde se ha descubierto Minnesota, donde hacen fraude monumental. Ahora Nueva York también está en la mira. California, pues ya lo estamos viendo, no necesariamente hay que ir a ver hasta estos centros donde supuestamente ayudan a los niños. Ahora también hacen estafas y hacen robos a través de puentes. El problema más grave, y creo que vale la pena reflexionar, es que este tipo de cosas se hacen porque no existe cultura de consecuencias. Porque los políticos siguen pensando que pueden salirse con la suya, pueden robar dinero. Bueno, plantean este tipo de proyectos absurdos, se roban dinero a través de empresas constructoras que ellos mismos fundan, que ellos mismos crean, donde además de llegar el dinero, pues igual, dicen que han hecho. Y medio que han hecho, pues sí, ahí está la obra medio terminar. Pero no hay rendición de cuentas y no hay consecuencias. Si esta gente supiera que por $1 robado al contribuyente podrían ir a la cárcel y habrían ejemplos todos los días de politiqueros desfilando que están yendo a la cárcel, esta gente no se atrevería a robarnos el dinero. Habrá que hacer también un examen de conciencia como ciudadanos, porque no solamente es el político el que roba, sino el ciudadano que se lo permite. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítanme leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, «Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Juan, capítulo 7, versículos 1 al 30. Tengan un bendecido fin de semana. Que Dios los cuide siempre y, como les digo, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.